bueno, estábamos hablando de la victoria alada que se llega a materializar con una estatua. Y la estatua siempre es una mujer, la figura de una mujer, victoria, dice UPA. Libertad y victoria siempre se representa con figura de mujer. Pero no solamente en Grecia existe este, o en el Museo del Louvre. Está en Asunción. La misma cosa, es más o menos, no es calcado ni nada así, pero viene de la victoria, de la libertad y con figura femenina, más o menos siguiendo la cultura griega, pero esto ya es en América. Todos conocemos nosotros la escalinata de Asunción. Allá. Bueno. Quería historiar un ratito eso. La escalinata de Asunción se empezó a hacer cuando el presidente era Eligio Ayala. Vea antigua foto y eso. Bueno. Eligio Ayala Oñepirú Oyapocá. Oñe inauguraba cuando asume el sucesor, otro presidente, el 15 de agosto de 1928, Oyupío Guaré de presidente José Peguyari. Ahí se inauguró, ya allá en el fondo va esa vaina. Como columna chaguabes. Jaupepe la diosa. Este es un argentino escultor, Oyapoa imágenes, Oyapó la escultura de una mujer, o regalá Paraguaype. Este escultor se llamaba Luis Perlotti. Está ya por la escultura. Por ejemplo, él hizo la escultura a Alfonsina Storni, por ejemplo. Soyqueya, huepe, marpe. Muy tiene esculturas ese guay. Tatua, tu Chávez, Ibasté. Vamos en Buenos Aires. Aunque está hoy de los indígenas, la cultura de antiguo. Este es la escultura, en este caso, es una estatua que no tendrá sus 2 metros allá, pero está en la punta de la columna en el obelisco. No, es obelisco. Oye, antequera, escalinata. La escalinata se hizo en aquel tiempo porque ese está sobre una loma, una colina. Se llamaba Sansón-Cue. Y entra entre las 7 colinas acá en Asunción, en Paraguay. Y para hacer un desnivel o una cosa así, entonces oye, ya pues tiene escalinata para plaza y peatonal, porque iba a ir y la tiempo de cada y el tiempo, ya porque escalinata. Y este se regaló en abril de 1928 y el presidente asume en agosto de 1928. Estas son las primeras construcciones, fotos de la construcción de y de ahí, bebé lo oye cruzagua. Entonces después vea como para una plaza y todo, y en fin, para eso. Jaoñe instalado upe iba tete, peteí cuñataí. Era Anga y ese se llama victoria alada. Es lo que te dije en el primer bloque. La victoria alada de Grecia y la victoria alada en Paraguay. Esa es la mundo Oyuapipá. Ahí está, la escalinata, allá arriba está. Generalmente nos estamos asando, ni nos mañana.
¿por qué está ahí esta imagen? Porque dentro de la historia del Paraguay, los paraguayos aprendieron la palabra libertad y el significado en 1720. Es Guatamina, será. 300 años iré, ellos saben, no, porque siempre fueron esclavos y servidumbre de los españoles y todo eso. En 1720 supieron los paraguayos que es la palabra libertad cuando vino José de Antequera y Castro a explicarle a los paraguayos que tienen que ser libres ya. Tiene que hacer una revolución para la libertad. Miguel Ángel Alfaro era el arquitecto. Intendente, arquitecto, intendente. Por eso pongo ahí. Te pegas está edificio por no ya para que coabe. Voy a ver Alfaro. Bueno. Muy bien. Upeiga tú, la escultura Oyapope, Pea Pecaray. Luis Perotti. El presidente era Eusebio Ayala para la sucesión del otro presidente que se inauguró ese día también, la escalinata, ¿verdad? 1928, para una ruta de cruce y también una plaza recreativa. Para eso se hizo eso. Pero se llevó ahí en honor a la Revolución Comunera. Y acá te tengo que explicar también que Antequera, ahora hay una cancha que se llama Antequera y Castro ahí. Lo que fue el salón, bebé. Antequera y Castro se llama. ¿Por qué? Porque él fue el gobernador que le enseñó a los paraguayos la libertad. Viste que tiene un hondo contenido, como suelo decir, algunos detalles acá en Paraguay. Y se hizo tipo un obelisco, de una columna alta y allá arriba está la imagen de la victoria alada. ¿Por qué? Porque cuando supieron los paraguayos qué quiere decir libertad, ellos querían ser libres. ¿Y cómo van a ser libres si son esclavos? Y bueno, hay que hacer una revolución armada, llaman no. Y eso, ese mensaje. Entonces, Luis Perotti, el apellido. Perlotti o Perotti. Perlotti. Argentino. Hermanado así con Paraguay en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, ahí está, cúspide de la columna. El estilo es jónico. En la arquitectura viene de Grecia y hay estilo jónico, dórico y corintio. Jónico, dórico y corintio. Las columnas. Y este estilo jónico, hey. Mi arquitecto, mira, no entiende paiteño, que acuérdame, en la arquitectura pues se da todo. Es jónico. El remate ese que hay allá en la. Upea es estilo. Corintio es de otra forma. Y dórico es otra forma. Este es jónico. Y bueno, y ahí está. Y lo que ahí está explicando o hablando, claro, los símbolos pues no habla, pero dice, es en honor a la libertad, porque se consideró la revolución comunera la primera etapa de la independencia. Y después ya el 14 y 15 de mayo de 1811, como sabemos nosotros hemos conseguido la independencia del Paraguay. Pero en la Revolución Comunera ya era el origen. Y yo recuerdo que había un cuaderno. ¿Se recuerda que hubo cuaderno? Cuaderno comunero se llamaba. En la escuela, yo usaba en la escuela eso. Y yapé verde. Ja oípe
la victoria alada o ile Illapere. ¿Me entendés? Yo sé que hay algunas generaciones de paraguayos que conocen ese cuaderno. Pero ¿por qué se le pone comunero y esta imagen? Y porque los comuneros fueron los que primeramente enseñaron a los sucesivos paraguayos de 1735 en adelante que ya hay que hacer una revolución independentista. Y se hizo la revolución independentista, pero en 1811 recién. Bueno, entonces la escultura como símbolo de libertad que viene de la cultura griega directamente, vino y se quedó en Asunción. Pasó por Buenos Aires porque este escultor es argentino. O regalañan de. Entonces se hizo esa columna y se alzó ahí. Y se inauguró después de que el presidente José P. haya asumido el gobierno, ¿verdad? Porque se inauguró el 15 de agosto de 1928. Bueno. Amo me gusta esa amigo, entonces ya andu que de polka paraguaya, que paisaje de mi tierra, era betén polka o yapoa, pues Digno García, de arpista. Hay que escribir hoy es la música. Ajá, yo ya poní la música, ¿será? Letra y música luego, paisaje de mi tierra. Ya puedo que Digno García, y andu en versión de los indios. Ay, güey, te se me oñan de preseña y me oñan de años de 20 y de payeta.